Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Manifaz, los saludo y bendigo en estos momentos difíciles de esta peste que afecta a la humanidad. Quiero mandarles unas grabaciones acerca del sufrimiento. Tengo en la mano un librito que se llama Sufriendo con Cristo, de un beato Columba Marmion. Don Marmion fue un monje irlandés belga, nació en Irlanda en 1858, fue ordenado en el Colegio Irlandés de Roma en 1889, volvió a su patria y fue nombrado vicario y catedrático de filosofía, vicario en una parroquia y profesor de filosofía en el seminario. Pero Dios le preparaba otro camino. A los 28 años de edad, don Marmion abandonó todas sus actividades para ingresar en el monasterio de los benedictinos de Mauritshuis en Bélgica y permaneció como monje por el resto de su vida. Pese a su ocupación por la vida contemplativa, pronto fue descubierto por numerosos fieles, quienes lo solicitaban para retiros, conferencias sobre teología y espiritualidad. Sus libros Cristo, vida del alma, por ejemplo, o Cristo, ideal del monje, ideal del sacerdote, fueron editados por miles de ejemplares. Mucha gente, atraída por la claridad y contenido de su predicación, buscaba sus conferencias o sus libros. En 1899, el monje Columba Marmion fue enviado al nuevo monasterio de Mont César, cerca de Lovaina, en Bélgica, donde vivió por 10 años en calidad de superior y profesor de teología de los monjes jóvenes. En septiembre de 1909, don Marmion resultó elegido abad del monasterio de Mauritshuis, al que guió hasta su muerte ocurrida en 1923. Desde entonces sus escritos han circulado ampliamente dentro de la Iglesia y en 1957 su vida y doctrina ejemplar permitieron la apertura del proceso de beatificación y finalmente en el año 2000 recibió el título de beato, invitando a los fieles cristianos a seguir su ejemplo y enriquecerse con sus enseñanzas. Entonces, en nombre del Señor, veamos los consejos que nos da este santo varón de Dios acerca del sufrimiento. Sufriendo con Cristo, Dios nos ama. El dolor, queridos hermanos, el sufrimiento siempre se han contado entre los problemas más graves que aquejan la vida del hombre. En el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, la persona humana experimenta su impotencia, sus límites, su finitud, y puede presentir la llegada de la hermana muerte. Y en efecto, este mundo apóstata de la fe, este mundo perdido, este mundo ateo, este mundo materialista, bien, de repente está frente a un pequeño bicho que ni se ve y que hace temblar gobiernos y pueblos, que paraliza las naciones, que paraliza los falsos ídolos del placer y del dinero y de los negocios. Allí vemos que no somos Dios. Y Dios en su misericordia permite esta prueba para que la gente recapacite. Somos seres de eternidad. Somos seres de eternidad. Si una persona atrapada por el bicho virus tiembla y su familia, y con razón, bien, ¿qué deberían pensar de los que viven pecado mortal? No hay peligro, no hay catástrofe, calamidad pública o privada que pueda compararse con un solo pecado mortal. El que está en pecado mortal, queridos hermanos, está al borde del infierno eterno. Y si muere en pecado mortal, será desgraciado, esclavo de Satanás en el fuego del infierno. Y de esto nadie piensa. Más bien regañan, insultan, critican los que hablan de este tema, que hay infierno eterno. Y de repente el hombre ve que es impotente
no ve ninguna solución al problema del dolor y de la plaga, de la peste. Y ahí el hombre se da cuenta que no es Dios. El sufrimiento y la enfermedad pueden producir angustia, repliegue sobre sí mismo, incluso conducir al hombre a la desesperación si no tiene fe, a la rebelión contra Dios, contra el prójimo, contra sí mismo. Queridos hermanos, esto no sirve para nada, rebelarse ni contra Dios, ni contra el prójimo, ni contra sí mismo. Esto es impotencia. Señor, en tus manos pongo todo. Piedad, misericordia te pido, perdón mis pecados y paciencia. Uno puede santificarse incluso en estos dolores, sufrimientos. Pero también el sufrimiento puede ser una escuela para hacer a la persona más madura, para descubrir en su vida lo que no es fundamental, para despegarse de todo lo que es necesario para vivir una vida digna y en comunión con Dios a través de la fe y de la caridad. A menudo el sufrimiento y enfermedad empujan al hombre a una búsqueda y conversión sincera con Dios, un retorno de un hijo pródigo a la casa del Padre. Les aconsejo rezar por todos los afectados para que saquen provecho de esta prueba, se arrepienten de todo corazón de sus pecados, se confiesen si posible y se salven. Instintivamente la mayoría rechaza el sufrimiento con todas sus fuerzas como enemigo temible que no permite al hombre vivir, trabajar, gozar cosas de la vida, lo que en verdad es una visión desde un punto de vista puramente humano. Otros aceptan el sufrimiento con la sonrisa en los labios, con la fuerza espiritual de aceptación voluntaria, como mensajeros de bendiciones divinas, de purificación y santificación. Pero para los primeros es estéril y nocivo, inaceptable para la persona humana. Entonces el cristiano acepta la situación, mientras que el paganizado se rebela. Bien, pongamos todo en la mano de Dios. Es sabiduría divina el saber aceptar el sufrimiento. Es sabiduría divina saber aceptar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, que es común a todos los hombres. Es una ciencia difícil, un arte delicado que no siempre está al alcance de todos, el poder aceptar con serenidad y paz el sufrimiento, el poder de enseñar con eficacia una ciencia tan difícil para los que sufren. Y bien, una persona que lee el Evangelio, especialmente los últimos capítulos de los 4 Evangelios, ve la pasión de Cristo, sí se da cuenta de todo lo que Cristo sufrió por nosotros. Una persona que medita la pasión de Cristo se dará cuenta que lo que sufre es poca cosa en comparación de lo que Cristo sufrió. Hay 2 maneras de sufrir. La manera del buen ladrón, que finalmente recapacitó, aceptó y se salvó, se arrepintió, se salvó, regañando a su compañero que se quejaba. Los dos, al inicio, los 2 ladrones decían a Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros contigo. Pero cuando uno de ellos se dio cuenta que Cristo en toda serenidad aceptaba y perdonaba a sus enemigos, la gracia tocó su corazón y después lo que llamamos el buen ladrón se arrepintió y regañó a su compañero, cállate, nosotros sufrimos con justicia, sufrimos la consecuencia de nuestros pecados, nuestras fechorías, él es inocente. Entonces hay 2 maneras de sufrir, como el buen ladrón para salvación y como el malo para condenación. En la Sagrada Escritura se rescata al hombre que sufre ante Dios, que se lamenta por su enfermedad. El sufrimiento a menudo se convierte en un camino de conversión, de fidelidad a Dios. El dolor por sus debilidades acerca a Dios, que perdona, cura, libera al hombre que se siente enfermo a causa del pecado y del mal. Por eso el sufrimiento puede también tener un sentido redentor por los pecados personales y por los pecados de los demás. Entonces, el que ofrece sus penas, dolores, sufrimientos, para sí mismo es cuenta y también ayuda a los demás. En los textos bíblicos realmente se pide
al que sufre, al enfermo que tenga fe en Dios. Yo, el Señor, soy el que te sana. Éxodo 15:26. Dios es nuestro médico, como reza la Divina Liturgia. La compasión de Dios hacia los que sufren, los enfermos pecadores, y hacia sus numerosas dolencias de toda la clase, un signo misericordioso de que Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16. Cristo Dios vino no solamente a perdonar nuestros pecados, sino a curar todas nuestras dolencias humanas y espirituales. El Señor es el médico que cura nuestras enfermedades corporales y espirituales. Es el libertador de nuestras debilidades. Así la Sagrada Escritura nos enseña sobre la compasión de Dios. Jesús llega hasta identificarse con el que sufre en cuerpo y alma, afirmando: estuve enfermo y me visitasteis. San Mateo 26:36. Entonces, queridos hermanos, cada obra de caridad que hacemos con un enfermo tiene su recompensa. Cristo dice: estuve enfermo, me han visitado. Todo lo que hacemos por un enfermo, bien, Cristo lo toma en cuenta. Entonces tratemos de ayudar lo que podemos a nuestros enfermitos, amigos, familiares, vecinos. Y felicito 1000 veces los que van a visitar a los enfermos y van a los hospitales. A lo largo de los siglos en la Iglesia, movidos por el Espíritu Santo, han surgido hombres y mujeres que han tenido una atención particular hacia aquellos que sufren en su cuerpo y alma para aliviar el dolor humano. Todos conocen San Vicente de Paul, que fundó precisamente las Hijas de la Caridad para cuidar a ancianos y enfermos. Ha habido hombres que en silencio han dedicado su vida con amor hacia aquellos que llevan las miserias, los de San Juan de Dios, por ejemplo, flaquezas, enfermedades humanas, así como ha enseñado el Señor. Otros no solamente estuvieron cerca del dolor y sufrimiento, sino que han dejado preciosos escritos sobre el sufrimiento y la misericordia de Dios, mensajeros de alivio, de sanación, liberación interior. El Santo Padre Pío, que ha hecho este gigantesco hospital, casa de alivio. Todo esto viene de Dios, queridos hermanos. Entre estos predicadores escritos que encuentra también la palabra consoladora de este santo, de este beato don Columba Marmión, quien por gracia divina supo dejar un valioso mensaje de esperanza, de misericordia divina ante el dolor, la enfermedad y el sufrimiento humano, aún ante la misma muerte. Don Marmión, entregado completamente al amor de Dios Cristo y a la voluntad de Dios Padre, no aspiraba a otra cosa que acercar a los hombres a Cristo crucificado. Cuando uno sufre y sufre por amor a Dios, hace grande obra de caridad consigo con los demás. Marmión fue de aquellos hombres de quienes se dice ha tenido una enorme influencia sobre aquellos que se acercaban a él, no solamente a través de sus palabras, sino de sus escritos ascéticos, de lucha espiritual, de espiritualidad. En las horas de prueba, de dolor, de sufrimiento, es cuando más se descubre el carácter de ayuda y esperanza en los escritos y enseñanzas de don Columba Marmión. A través de sus enseñanzas sobre el sufrimiento y esperanza divina, ha ayudado a los enfermos y a los que sufren a encontrar un alivio espiritual y moral para acercarse a Dios y confiar en la misericordia del Señor, en lugar de desplegarse a sí mismo y cerrar toda entrada de ayuda espiritual a los demás. Una persona que tiene fe, queridos hermanos, se acerca a Dios y piensa que el sufrimiento es una bendición de Dios. El sufrimiento es una bendición de Dios. Y bien, hoy los que se perdieron la fe no aguantan el sufrimiento, hasta quieren inyectarse para morir. Es una locura. Mientras que el que sufre por amor a Dios
y ofrece sus sufrimientos en unión con Cristo Dios, y bien no pierde nada, sino gana mucho. En efecto, la fecundidad del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, purifica y desprende el alma de las ataduras del pecado, de las fragilidades, y es fuente de paz, serenidad interior. El sufrimiento y luego el triunfo sobre la misma son la prolongación del sufrimiento y el triunfo de Cristo. La mayor parte de los textos que estamos comentando, leyendo, escogidos, que comprenden este librito, Sufriendo con Cristo, son tomados de las obras fundamentales de Don Columba, con el objetivo de resaltar que en el dolor y sufrimiento se siente la misericordia y el amor de Dios. Acabo de recibir un mensaje de un sacerdote amigo que dice: los italianos empiezan a acercarse a Dios, despertarse de su letargo. Y bien, bendito sea Dios, y esto los ayuda a salvarse. ¿Por qué no? Porque finalmente la vida eterna vale más que esta vida. Resumiendo la doctrina sobre el sufrimiento y la misericordia en Don Marmión, tiene su origen en la pura fe en Dios, basada en la Sagrada Escritura, padres de la Iglesia y las enseñanzas de la Iglesia Madre. El autor ha preferido seguir las enseñanzas de San Pablo, del cual ha asimilado los puros pensamientos y hasta el mismo sentir de la muerte como preludio anticipado de todos los sufrimientos fruto del pecado. Solamente por gracia de Dios somos vencedores del pecado, de la muerte y del sufrimiento. Entonces, mientras más una persona se arrepiente de sus pecados, es primer punto, poner la persona en estado de gracia. De ahí la importancia de hacer una buena confesión, que es un lavado total de la conciencia, y esto nos da la posibilidad de aguantar, soportar y merecer. Mientras más un alma se sufre y se acerca a Dios, más se hace pura y santa, y más rápidamente llegar al cielo, en lugar de pasar años y quizás siglos en el purgatorio. A través del sufrimiento, de la enfermedad, el cristiano se diviniza en la persona de Cristo. Nuestras debilidades, miserias, límites, pecados, aún la misma muerte, unidas al vencedor Señor Jesucristo, adquieren grandes méritos y santidad, fuente de la vida eterna. Entonces, mientras más uno sufre, más sus sufrimientos lo acercan a Dios y aseguran su salvación eterna. El sufrimiento y el dolor tienen un valor relativo y pasajero en el plan divino de la sabiduría eterna, para que el hombre pueda lograr, siguiendo a Cristo, la inmortalidad gloriosa. Solamente bajo este punto de vista, Don Marmión explica la importancia del dolor y del sufrimiento, que aceptado con fe en Dios, tiene sentido en función de la eternidad y del crecimiento espiritual y moral de la persona humana. Don Marmión descarta, como San Pablo, que en la vida cristiana tiene que darse como prioridad la enfermedad del sufrimiento. Claro, Dios no nos ha creado ni para morir ni para sufrir en sí. El sufrimiento y la muerte son consecuencias del pecado original y también consecuencias de nuestros pecados personales. Para Don Marmión, en la vida cristiana la prioridad está en la caridad evangélica y no el sufrimiento, como algunos escritos ascéticos quieren enseñar. Solamente la caridad tiene un valor supremo y no existe otro que pueda superarlo o sobreponerse. El sufrimiento es un camino de purificación. El sufrimiento es un camino de purificación para encontrar el camino del amor cristiano, de la caridad cristiana. Y solo el amor, adhiriéndose al sufrimiento, concede la aureola de la gloria del triunfo del alma sobre el pecado.
El amor a Dios unido al dolor, al sufrimiento, transforma la amargura en una fuente de alegría espiritual. El amor a Dios unido al dolor, al sufrimiento, transforma la amargura en una fuente de alegría espiritual y abandono filial a Dios. El sufrimiento cesará en un cierto momento, pero el amor perpetúa el mérito de haber sufrido. Sufrir pasa, haber sufrido por amor a Dios no pasa. El sufrimiento tiene que pararse en un cierto momento, pero el amor, la caridad con que uno sufrió, esto nunca se terminará. Los textos que siguen, que vamos a leer si Dios quiere, explicándolos, pueden ser de mucha ayuda para todos, para nosotros, para nuestros familiares, para la gente desanimada. Sufrir unión con Cristo tiene mucho valor, mucho poder. Cristo nuestro Señor, amigo de peregrinación, de sufrimiento hacia la eternidad, nos repite continuamente, como a los discípulos de Emaús: ¿no convenía que Cristo sufriese para entrar en su gloria? Las palabras del Señor confortan a todos en estos tiempos trágicos en que las pruebas se multiplican, en que el sufrimiento en todas sus formas dura, adquiere una agudeza profunda en la persona, transmitiendo un mensaje de esperanza, de optimismo cristiano. Solamente la fe y la confianza en la misericordia en Dios Padre pueden hacernos aceptar y sostener el sufrimiento. Solamente la fe vivida en Dios y un amor inquebrantable pueden calmar las aguas turbulentas, producto de confusiones, de valores espirituales, de conflictos, de odios, de la desesperación, de fracasos en la vida presente. Cuando el hombre busca la felicidad y se embate contra el muro del sufrimiento y de la enfermedad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos fe, por lo tanto, avivemos nuestra fe y ofrezcamos penas, dolores, sufrimientos todos al Señor Jesús. Don Marmión a mí lo repetía: considerad pues aquel que ha sufrido en su persona tan grande contradicción de parte de los pecadores, a fin de que el desaliento no oprima vuestros ánimos. Consideremos Cristo que sufrió tanto para que nuestras dificultades no nos oprimen, no nos venzan. Pidamos a María, Madre Dolorosa, a nuestro Señor crucificado, a todos los santos y santas que sufrieron el martirio espiritual o físico, para que podamos cargar con esas dificultades, pasar esas pruebas y llegar a la vida eterna. Si quieren saber más que los hermanos de la doctrina católica, les aconsejo escuchar el canal Catecismo Católico Tradicional. Catecismo Católico Tradicional en YouTube. Ahí tienen bastante charlas sobre la fe, precisamente el credo, los mandamientos, los sacramentos, y también bastante charlas en el canal Amigos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Costa Rica. Ahí tienen bastante charlas sobre estos temas. Que Dios los bendiga. No olviden de rezar y hacer rezar. Un enfermo que aguanta, soporta, reza, ofrece, gana mucho. Hasta recibe consuelo y paz de haber ofrecido sus penas. Entonces suframos como santos y como el buen ladrón y no como el malo. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden de reenviar esos mensajes a sus gentes para que saquen provecho también.